Hola, muy buenas y bienvenidos a todos a tallerarduino.wordpress.com. Hoy vamos a presentaros este segundo vídeo tutorial de la serie Arduino Tutorials, en el cual vamos a tocar lo que serían los pins analógicos. Vamos a hacer una lectura de un potenciómetro, como vamos a ver en el siguiente circuito. Vamos a hacer la lectura analógica del valor que nos proporciona este potenciómetro, el cual tendremos conectado a nuestra placa de Arduino por el pin analógico 0. El ADMega de nuestra plaquita interpretará dicha tensión y encenderemos el LED mediante la salida PWM ubicada en el pin digital 10. Lo encenderemos más o menos en función perdón, de la tensión que nos proporcione el potenciómetro. Para entender un poco mejor cómo va a funcionar todo, vamos a ver este documento que he realizado específicamente para este vídeo, en el cual vamos a ver cómo funcionan los pins analógicos. Como vemos aquí, nuestra placa Arduino está dotada de un conversor analógico digital de 10 bits. ¿Qué quiere decir esto? La resolución se mira en 2 a la n. Si hacemos 2 a la n de 10 bits, tendremos 1024 bits de resolución, la cual cosa significa que en nuestra entrada analógica 0 tendremos una variación de tensión que irá entre 0 y 5 voltios. Como tenemos una resolución de 10 bits, quiere decir que esos 5 voltios, en ese rango de 0 a 5 voltios, estará dividido en 1024 pedazos. Si hacemos la tensión máxima que vamos a tener, que son 5 voltios, dividido esa resolución, veremos que cada 4,88 milivolts vamos a tener la variación de un bit. Esto para la parte de la entrada. Pero como hemos dicho, lo que vamos a hacer es, vamos a leer esta tensión que nos da el potenciómetro y la vamos a convertir para que nuestro LED se pueda encender mediante la salida PWM. Para escribir, la resolución es de 2 a la 8, la cual cosa significa que tendremos un rango de 0 a 255, es decir, 256 bits de resolución. ¿Cómo convertimos la señal que nos da la lectura para poder escribirla? Bien, pues el valor lo dividiremos entre 4, como vemos aquí, el valor de la resolución dividido entre 4. En el caso máximo de los 5 voltios, como serán 1024, lo dividimos entre 4 y nos dará 256. Así hacemos una equiparación. Bien, aquí vemos los diferentes ejemplos con la tensión a 0, a 2.5 o a 5 voltios. Para poder realizar la escritura vamos a utilizar la salida PWM. Y la salida PWM lo que hace va a ser variar entre 0 y 5 voltios, esos son los dos rangos de tensión que tiene, y se hace variando el duty cycle. El duty cycle de la señal quiere decir, nosotros tenemos, como vemos aquí en la explicación, T es el periodo total de la señal. Como he marcado aquí en esta línea, este sería el periodo de una señal. Un duty cycle del 50% significaría que la señal está la mitad del tiempo en estado alto y la otra mitad, como vemos aquí, en estado bajo. Si variamos los estados, los tiempos que está en cada uno de los estados, en 0 o en 5, obtendremos una u otra tensión. Como vemos en este ejemplo, aquí tenemos que está 3/4 de la señal en estado alto y 1/4 de la señal en estado bajo. Eso equivaldría el ejemplo que vemos aquí, de 192 bits a la escritura del LED. Aquí tendríamos, por ejemplo, el otro ejemplo de 1/4 en estado alto y 3/4 en estado bajo, que equivaldría aquí. Y para hacer los estados máximos de 255, que equivaldrían a los 5 volts, o de 0, que equivaldrían a los 0 voltios, lo que tenemos que hacer es mantener en el total del periodo la señal en estado máximo o, por su contra, en el estado bajo. Bien, una vez explicado esto, pues vamos a pasar a lo que sería el programa. La novedad que incorpora este vídeo, como podéis ver aquí, es la nueva IDE de Arduino, la 1.0, un poco diferente a los que os presenté en el primer vídeo tutorial, que era la 0.23. La podéis descargar de la misma forma yéndose a arduino.cc y yéndose a la parte de downloads, allí tendréis el link para poder bajaros el programa. Bien, pues una vez dicho esto, vamos a pasar a la parte de programación.
Como hemos dicho, vamos a tener dos elementos principales que van a ser el potenciómetro y el LED, así que vamos a iniciarlos. Potenciómetro, al cual lo vamos a asignar a la patilla analógica 0. Otra variable que va a ser LED, a la cual le vamos a asignar la 10, porque vamos a utilizar la parte de PWM. Y una última variable de uso interno que inicializaremos en 0. Bien, vamos a arrancar los cuerpos. Void setup, en el cual vamos a inicializar la comunicación seria a 9600 baud rate. Vamos a declarar ahí. Vamos a declarar también el LED como output y el potenciómetro como input. Bien. Pasamos a la parte del void loop, que aquí es donde viene el grueso del programa. Y bien. Pues lo que vamos a hacer ahora es, vamos a leer primero lo que viene del potenciómetro, y para ello vamos a utilizar la variable value, a la cual vamos a hacer un analog read. ¿De qué? Del potenciómetro. Para que veáis cómo corresponde lo que os he comentado antes, vamos a hacer una escritura de cada uno de los valores, para que podáis entender la conversión que se hace al mover el potenciómetro. Lo que vamos a hacer aquí es poner valor leído y vamos a imprimir value. Le daremos un pequeño delay de 100 milisegundos. Y lo que haremos ahora es, esto es lo que leemos del potenciómetro, y como os he comentado antes, lo que tendríamos que hacer ahora es dividirlo entre 4 para que la placa lo pueda escribir como toca en el LED. Por lo tanto, vamos a hacer value dividido 4. Este signo de aquí, por si hay alguno que no lo sepa, sería equivalente a hacer value igual a value dividido 4. O sea, es lo mismo, lo podéis utilizar de la forma que queráis. Yo prefiero utilizar esta, me es más cómodo, pero es lo mismo. Una vez hecha la división, lo que vamos a hacer es, vamos a copiar esto de aquí y vamos a hacer la escritura del valor convertido. Valor leído, valor convertido, y vamos a imprimir value otra vez porque habrá variado aquí. Y por último, vamos a hacer un analog write. ¿De qué? Del LED. Pero en este caso, lo que vamos a poner aquí es el value, para que el LED se vaya encendiendo o apagando en función de la tensión que nos proporcione el potenciómetro. Y por último, para que los datos que veamos por la conexión seria nos sean más cómodos, vamos a poner un pequeño delay de 3 segundos para ver cómo funciona. Bien, vamos a dar a verificar. Como veis, la idea varía un poco, pero sigue siendo igual. Lo único que ha cambiado aquí el botón de unlock y aquí el del serial monitor. Y vamos a proceder a conectar la placa y cargar el programa. Vamos a cargar el programa en la placa. Ok. Uploading, done uploading. Bien. Abrimos el monitor seria. Valor leído, valor convertido. Vale. Vamos a empezar a variar el potenciómetro. Ahora lo tendríamos a 0 volts. Aquí podéis ver cómo ahora estamos leyendo 467 y la conversión es a 116. Si ponemos el potenciómetro al máximo, lo cual equivale a 5 voltios, ¿veis? Tenemos la resolución de 1023 y la conversión a 255. Bien, pues pasamos a la placa para que podáis entender mejor cómo está funcionando todo. Pues bien, como hemos podido ver, aquí tenemos la placa.
con su LED conectado aquí y el potenciómetro. Procedemos a variarlo y a ver si se ve bien aquí el LED. Variamos un poco el potenciómetro. ¿Veis que se va encendiendo el LED? Ahora lo aumentaríamos al máximo. Bajamos un poquito más. Este retraso que tienes por los 2 segundos que he colocado para que podáis ver los datos por el serie. Y aquí ahora lo bajaríamos a 0. Eso es. Pues muy bien, pasamos con el segundo ejemplo. Ok, pues pasamos al segundo ejemplo. En este segundo ejemplo, y en el tercero también, vamos a tocar lo que es la patilla o el pin Analog Reference. ¿Qué podemos usar? A ver, primero, Analog Reference está ubicado en este pin de aquí, el pin del extremo en la banda de los pines digitales. Es el que he cableado sin ningún sentido, solamente para que lo vierais. ¿Para qué nos sirve este pin? Pasamos al documento de Word. En el primer ejemplo os he explicado cuando la parte de la resolución veíamos que aquí aplicábamos una tensión de 5 voltios. Esta es la tensión máxima que puede tener la placa en el sentido de la alimentación que le aplicamos, ¿no? Con el Analog Reference lo que podemos hacer es variar esta tensión de aquí. Con lo cual, si variamos la tensión de aquí, como podemos ver aquí abajo, variando esta tensión conseguimos unas tensiones de resolución diferentes, con lo cual podemos realizar una precisión más exacta. Pero claro, ¿qué perdemos con esto? Si hacemos una resolución si a la hora de calcular la resolución la hacemos con 1.1, significa que tenemos un rango de tensión de trabajo entre 0 y 1,1. Por lo tanto, los 1024 muestreos se realizarán en ese rango. Esto nos sirve, por ejemplo, como vamos a trabajar ahora en el segundo y en el tercer ejemplo con un LDR, para ajustar a su rango de tensión. Es decir, si el LDR trabaja entre 0 y 3,3 voltios, en vez de hacer los 1024 muestreos entre 0 y 5, los vamos a hacer entre 0 y 3,3, calculando una tensión de resolución más baja para poder tener mucha más precisión a la hora de trabajar. El Analog Reference se configura de estas 3 formas que vemos aquí. La primera sería la default o por defecto, que es la que hemos utilizado en el primer ejemplo sin tan solo nombrarlo, no hace falta porque es la que viene ya configurada. Que nos trabajaría con tensiones de 5 voltios o de 3,3 dependiendo cuál sea el Atmega que utilicemos, ya sea el de 128, el Atmega 8 o el Atmega 328. El segundo caso que tenemos es el de internal. Si ponemos la palabra clave internal, trabajaremos con unas tensiones de 1,1 o de 2,5, también dependiendo cuál sea el Atmega. Y la que es para mí la gracia del uso de esta patilla del Analog Reference es utilizar la external. ¿Por qué? Por lo que os he comentado antes, si trabajamos con el LDR podemos ajustar justo a esa tensión